Uf. Bueno, estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problema con la conectividad. Últimamente está fallando mucho, puesto que hay muy mal tiempo. Está lloviendo, está granizando y hay mucho viento. Pero bueno, estamos aquí dándole gracias al Eterno de que Él es el que nos permite estar aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando y que era que si alguien te dice o te demanda qué es lo que tú estás estudiando, ¿no? O qué religión eres, o en qué crees, etcétera, etcétera. Cuando tu respuesta sea, no, pues nosotros, o yo guardo Torah, yo obedezco al Señor. Guardar Torah, muchas personas piensan y lo asimilan con el judaísmo, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos como pueblo de Dios que Torah y su significado significa, valga la redundancia, instrucción. Significa instrucción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? El compendio de toda la instrucción de Hashem, de Dios, dada a su pueblo. No se la dio a una persona en específico, ¿no? A nuestro patriarca Moshe. Se la dio a su pueblo. Él se lo entregó a Moshe para que la diese a su pueblo. ¿Y quién es pueblo de Adonai? Todo aquel que ha creído en él y como señal de este nuevo pacto, ¿no? Ha circuncidado su corazón no por mano propia, sino por la misma mano de Hashem. ¿Me explico? Por el mismo evangelio y por la misma obra redentora de Mashiach es que Él ha cortado el prepucio de nuestros corazones, siendo esta la primera circuncisión. No voy a tocar el tema de circuncisión, pero quiero aclarar quién es pueblo y quién no es pueblo. Y una de las evidencias más importantes acerca de nuestra salvación, que somos pueblo o no somos, es que obedecemos a Dios. Porque de nada sirve aquella persona que se dice ser creyente, pero no obedece a Adonai. No sirve de nada. Ese testimonio no es verdadero. Ese es un testimonio falso. Y acuérdense que el testigo falso y la pesa falsa, el Señor aborrece. No le agradan a Adonai. Por lo tanto, nuestras palabras tienen que verse reflejadas con nuestras acciones. Por lo tanto, otra vez lo voy a decir, por lo tanto, una persona que es pueblo de Dios, guarda Torah, obedece y está incluida en lo que es este muy pequeño, cada vez estamos viendo que hay muy pequeño remanente el día de hoy. ¿Me explico? Entonces, cuando demanden tu fe, o qué es lo que tú crees, tu credo o tu creencia, nosotros somos seguidores de Yehoshua, somos cristianos, ¿vale? Sin entrar en cualquier disputa, en cualquier tema de conversación que no hay provecho alguno, me explico, de hablar de religión, hablar de cultura, no. ¿Por qué? Porque nosotros no adoptamos la cultura, nosotros adoptamos la instrucción del Señor, y en la instrucción del Señor está su cultura, no la cultura, está su cultura. ¿Cultura de quién? De Hashem. Por eso es que nosotros observamos el calendario, me explico, del Señor, el calendario hebreo, nosotros participamos de las fiestas, nos gozamos de las fiestas, estos son nuestros días de asueto, estos son nuestros días festivos realmente, ¿no? Ahora que fue el cambio de año en el calendario gregoriano, en el cual nos regimos actualmente nosotros, ¿no? Porque no puedo decir yo, no, pues yo voy en el año 2000 o 3000, no, no, no. Nosotros en el mundo, en el sistema en el cual estamos viviendo, aunque no pertenecemos a este sistema, nosotros observamos. ¿Me explico? Nosotros observamos estos cambios de año. Sin embargo, pues no celebramos, no gozamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos gozamos y celebramos es que es un día menos para que Mashiach venga. Eso es lo que nosotros celebramos, ¿vale? Por lo tanto, voy a repetir el verso 3 de nuestro texto base. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 3 dice: observa la asignación de Adonai, tu Elohim, para ir por sus caminos y guardar sus regulaciones, y estos son sus mitzvot, estatutos e instrucciones de acuerdo a lo que está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Aquí está una de las claves del éxito, no del éxito personal,
sino del éxito que va a medir tu vida en el estándar de la vida bíblica. ¿Me explico? En un éxito donde quizá no tuviste un buen trabajo, donde quizá no tuviste una casa propia, donde quizá nunca tuviste un coche, donde quizá el Señor permitió que siguieras con enfermedad, pero que tu vida era íntegra delante de Dios. Esto es éxito. Poder obedecerle al Señor, poder amarle, poderle demostrar esa fidelidad, ¿no? Al Señor. Esto es de lo que el Señor habla. Ya si el Señor permite que tengas un hogar, que tengas un transporte, que tengas buena salud, un buen trabajo, esto ya es añadidura. Pero esto no se refiere al éxito que te está diciendo aquí, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y en todo lo que vayas. Una vida de éxito es una vida de temor, pero de temor visible y tangible a Adonai. Esa es una vida de éxito. ¿Por qué? Porque sabremos que ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni cosas, nada creado nos podrá separar del inmenso y eterno amor que es en Yehoshua HaMashiach. Esta es nuestra seguridad y en esto es que nosotros confiamos. Ahora, ¿recuerdan a quién también se le encareció de esta misma manera? No te apartes de la ley, ¿no? No te apartes de la instrucción, vive conforme a ella. ¿A quién? A Josué. A Josué. A Josué también se le ordenó de esta manera, ¿no? Le dijo a su padre. Le dijo Moshe. Y le dijo el Señor a través de Moshe. A él se le ordenó. No es opcional. Cuando se te ordena no es opcional. Todo aquel que ha sido conducido por el debido proceso podrá llevar esta gran comisión con temor, reverencia y sobre todo con amor. Hacer lo que Yehoshua va a hacer por medio de él. Acabamos de ver de la vida de Joseph, ¿no? Que él era quien gobernaba todo Misraim, todo Egipto, pero no era él, era Adonai por medio de él. Por lo tanto, cualquier persona a la que se le ha ordenado vivir conforme a la Torá y a la que se le ha ordenado poder instruir o llevar un mensaje de salvación o un mensaje de palabra de vida para su pueblo, esta tiene que ser una persona ordenada, esta tiene que ser una persona que está pasando y está caminando por el debido proceso. Es una persona que observa la Torá y no solo la observa, sino la ejecuta con su diestra, la ejecuta con su mano derecha. ¿Sí me explico? La tiene en la mente y la ejecuta con su mano. Baja al corazón y una vez que baja al corazón sale afuera, valga la redundancia, ¿no? Pero sale. Porque de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Y de lo que hay en tu corazón es tu manera de actuar, tu manera de pensar y de proceder. Tanto en lo público como en lo privado, como en casa. De esto que hay en tu corazón es de lo que vas a hablar tú y de lo que vas a exactamente actuar. Entonces, toda aquella persona que el Señor mismo ha ordenado para que pueda entender, no hablo de una orden, sino que se le ha encarecido este precioso tesoro que nosotros tenemos, como dice Romanos, creo, o Corintios, en vaso de barro, que es el Evangelio, en este vaso de barro, ¿no? Para que su poder sea maxificado en nosotros, para que nosotros podamos ser estos portadores de luz. Es necesario que nosotros estemos caminando y diariamente nos estemos observando con la Torá, con la instrucción, con la Biblia. ¿Para qué? Para saber qué es lo que hay dentro de mí. Para que estas cosas que no son correctas ante los ojos de Dios vayan siendo cortadas y arrancadas. ¿Sí me explico? Por lo tanto, mira lo que dice Josué 1:7. Solamente sé muy fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella, o sea, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué significa esto? Que vaya derecho. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a ir rectos? Guardando Torah, guardando sus obediencia. Obedeciendo, leyendo la Escritura, ¿no? Yo podría preguntar públicamente, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura de la Biblia en tu día a día, en tu semana? ¿Cuánto tiempo? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos?
de tu tiempo de devoción con Hashem va a ser tu tiempo de madurez y crecimiento espiritual que vas a tener de Él, ¿sí? Y tu conocimiento de Él. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a tu vida de devoción personal? Y ahora, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti mismo? Hoy se me antoja ir al parque, hoy se me antoja comer frijoles con huevo, hoy se me antojó de repente irme al cine y, bueno, todavía son las 6 de la tarde, se me antojó ir a comprar un café y por qué no luego irme a Suricaldaya a comprarme una bomba de nata o por qué no, ¿me explico? ¿Cuánto tiempo de tu día te dedicas a ti mismo? ¿Y cuánto tiempo de tu día le dedicas a tener una intimidad, un conversatorio con Hashem? ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos que de esto es lo que trata este verso, que no te apartes ni a derecha ni a siniestra, significa que no vayas en pos de ti mismo. No vayas en pos de todo lo que tú quieres o lo que se te antoja, lo que te agrada. Total, el Shabbat lo guardo para el Señor, pero todos los días los tengo para mí. Si nosotros vivimos de esta manera, con este pensamiento, entonces estamos fallando en esta indicación que el Eterno nos está dando. No te separes ni a diestra ni a siniestra. Dice, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Yo te puedo preguntar, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿En tu vida hay shalom? ¿En tu vida hay éxito? No me refiero a riquezas, me refiero a un bienestar, una tranquilidad personal, exacto, a ese shalom que Dios te da. ¿En tu vida hay confianza? ¿En tu vida hay temor? ¿Hay incertidumbre? ¿No? ¿Cómo caminas en tu diario vivir? Porque si no caminas conforme a la voluntad de Dios, vas a vivir una vida como la viven todos los demás. Y solamente te estás engañando a ti mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Veniendo a Shabbat y poder decirle, ay sí, Shabbat Shalom hermanos, hola, ¿cómo están? Un abrazo, jiji, jajaja. Y ya estuvo. Y eso no es Shabbat. ¿Sí me explico? Nosotros necesitamos encontrar esa delicia que encontró el salmista David, cuando dice la Escritura, sino que en su instrucción, sino que en sus promesas, sino que en su ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces viene la promesa y será como árbol plantado junto a corrientes o ríos de agua viva, en la cual su hoja no cae y lleva fruto abundante. ¿Sí me explico? ¿Me explico un poquitito nada más? Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en aquellos versos que nosotros ya no sabemos de memoria. Solamente mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará conmigo como poderoso gigante. Amén, ¿no? Y nos agarramos de valor, pero no entendemos lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva de que Adonai vaya delante de nosotros. Y eso está en que tenemos que tener una disposición en nuestras vidas. En nuestras vidas tiene que haber una disposición para poder tener esta bendición de Adonai. En nuestra vida tenemos que tener criterio, Javerim, amigos. Tenemos que tener un criterio. Y una vida en la cual no leemos la Torá, una vida sin meditar la Escritura, es una vida con mucha falta de criterio. Una vida con falta de identidad. ¿Me explico? Necesitamos sí o sí estudiar la Torá, dedicarle tiempo de a poquito. ¿Saben cómo empecé yo? A versiculito. Cuando empecé en la vida cristiana, en la emuná, empecé leyendo un versiculito diario. Pero ese versiculito no solamente lo leía, sino trataba de memorizarlo. Mi madre está de testigo. Empecé a pegar post-its. Estos, no sé cómo se llaman aquí, unos papelitos de colores que tienen pegamento. Pegatinas. Unas pegatinas, las empecé a pegar en mi habitación. Y mi madre les podrá decir, ¿no? Que tenía lleno todo un muro de puros versículos, pero todos me los aprendía. Y eso no es todo. Trataba de aplicarlos en mi diario vivir. Y luego pasé de un versículo a un capítulo, luego pasé de un capítulo a todo un libro, y luego pasé de todo un libro a la escritura completa, ¿no? A la Biblia, a la lectura de la Biblia. Pero con esta mentalidad de conocer a Adonai.
Porque esta es nuestra meta aquí en la tierra, conocer al Dios, esta es nuestra salvación, ¿no? Que te conozcamos, Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 29:9. Por lo tanto, observen las palabras de este pacto y obedézcanlas para que puedan hacer prosperar todo lo que hacen. Mira lo que dice Deuteronomio 17:18. Dice así: cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los Levim usan, de los mismos siervos, ¿no? Los sacerdotes y los levitas usan. Pero ¿ya viste cuál es la instrucción de Adonai? Él escribirá una copia de estas porciones de la escritura, de estos rollos, de estos pergaminos de Torá, para sí mismo. ¿Por qué creen que les estaba diciendo que él la tenía que escribir y no se lo tenía que escribir los escribas? Valga la redundancia, ¿saben quiénes son los escribas, no? Las personas que se dedicaban a escribir, exactamente. ¿Por qué, hermanos? Porque tú en el colegio, cuando te mandan a hacer un resumen de todo lo que aprendiste, ¿no? O que te mandan a transcribir un capítulo de una lección, lo verán los chicos. Cuando a ti te mandan a hacer eso, ¿por qué crees que te lo mandan? Solamente para, bueno, es que estos niños no tienen nada que hacer en casa. Se les manda con el sentido y el corazón de que ellos puedan quedarse con lo que están transcribiendo. ¿Sí me explico? Cuando te portas mal en el colegio y te mandan a hacer planas, no sé cómo se llamen aquí, repeticiones, ¿no? Copiar, no debo portarme mal en la escuela, debo obedecer al maestro, y te lo hacen escribir 100 veces o 200 veces o 150 veces. Yo escribí varias, ¿no? No me jacto, ¿no? No me siento muy orgulloso de eso, pero ¿saben algo? Lo hacen con el propósito, no de que se te canse la mano, de que se te salga una ampolla por el lapicero, sino de que tú entiendas que no tienes que faltar, que no tienes que hacer esto, que no tienes que hacer el otro, porque esto es lo correcto. ¿Sí me explico? Por lo tanto, esta instrucción, cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo. Para acordarse de todas las cosas. Así como él las está transcribiendo, así él mismo las está memorizando en su mente, y luego bajará a su corazón y luego la podrá ejecutar con su diestra. Esa es nuestra meta. Poder tener sus leyes, como dice la promesa preciosa, dice, en aquellos días yo pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, o viceversa, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, y ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Esta es una promesa preciosa, y eso es lo que nosotros estamos necesitando, que su Torah esté en nosotros, que su instrucción sea nuestro diario caminar. Que cada vez que nosotros nos levantemos y nos veamos al espejo, podamos ver a Yehoshua y podamos ver ese carácter formado en él, con testimonio, con mi esposa, con mi hija, con mi familia, ¿no? En el entorno carnal, y también con los de mi congregación, en mi trabajo, etc. A esto es a lo que David, en el versículo 2, le está diciendo a Salomón. Yo me voy por la senda de toda la tierra, por lo tanto, sé fuerte y demuéstrate como un ish, como un hombre. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, hablando de la Torá. Siempre tiene que estar cerca de nosotros la Torá. Siempre tenemos que tener la Torá cerca de nosotros. ¿Por qué? Siempre tenemos que tener acceso a ella, puesto que en ella se encuentra la directriz para conducir nuestro diario vivir en este mundo. En la Torá, en la instrucción, en la Biblia, se encuentra nuestra directriz. Una directriz, chicos, ¿qué pasa? Esta directriz que el Señor ha trazado para que nuestras vidas podamos vivir conforme a su voluntad. Sé que esto es muy tedioso, pero ¿saben algo? El año que viene probablemente también hablemos de lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. No está la voluntad de Dios en nuevas revelaciones. La voluntad de Dios es que se le obedezca en lo principal, en lo primordial, en lo que Él ha mandado desde el principio. Por eso nos lo dice. Por lo tanto, observen las palabras de este pacto y pónganlas por obra obedeciendo, para que puedan hacer prosperar todo lo que hacen. Deuteronomio 29:9. Y así lo vamos a seguir viendo sucesivamente. Por lo tanto,
Es necesario que siempre tengamos acceso a la Torá, puesto que en ella se encuentra la directriz para conducir nuestro diario vivir en este mundo y en camino a nuestro encuentro con Yehoshua. ¿Se acuerdan de que en estos Shabbats pasados hablábamos de estas 5 vírgenes que llenaron sus lámparas de aceite? Esperando al marido, ¿no? Que eran 10, pero 5 se durmieron y andaban en su bola, pero 5 estaban trabajando para tener aceite en sus lámparas. Este aceite, ¿no? Es una referencia al Ruach HaKodesh, ¿no? Al Ruach HaKodesh que el Señor nos ha dado. Sin embargo, cuando hay más Ruach HaKodesh en nosotros, es cuando vamos obedeciendo al Señor, es cuando nosotros vamos entendiendo su palabra y poniéndola por obra. A medida de que nosotros vamos conociendo más a Dios, a medida de que nosotros vamos enamorando más de Él, a medida de que nosotros tratamos de complacer, yo trato de complacer a mi esposa en lo que más puedo, ¿no? Mi esposa trata de complacerme en lo que más puedo. De esta manera, este matrimonio es el que nosotros tenemos con el Señor. Si yo no conozco a mi novio o a mi novia, entonces yo no voy a saber lo que le gusta. Pero como yo estoy en un camino de buscar qué es lo que le gusta o lo que no le gusta a mi novio o a mi novia, ¿no? Bueno, a mi esposa, de esta manera yo me voy a esforzar para poder hacer su voluntad. Ahora, por lo tanto es necesario que nosotros, si tenemos hijos o familia cercana o familia o amigos, les instemos y les enseñemos Torá cada día de nuestras vidas y cada día de sus vidas. Porque para esto nos ha llamado Yehoshua en su evangelio. ¿Se acuerdan? Para esto nos ha llamado hoy Jesús. Esta es la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Hoy en día, la gente del mundo cristiano vive en incertidumbre buscando ese llamado, ese supuesto llamado en sus vidas para empezar a hacer algo. Pueden buscar, yo conozco personas que dicen, no, pues yo hermano, sigo buscando mi llamado, llevo ya 25 años en el evangelio, pero no dejo de buscar, ¿no? Y eso me da pesar. ¿Por qué? Porque yo antes era de estas personas que decía, es que yo sé que tengo un llamado, pero no sé cuál es. ¿Por qué? Porque en este cristianismo tan vano, ¿no? Tan mundano, tan ecuménico, tan lleno del mundo, estamos esperando a que la voz de Dios sea audible y diga, vas a ser un sacerdote, vas a ser un levita, vas a ser un apóstol, vas a ser un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que menos quieren escuchar la voz de Dios es diciendo, tú vas a ser el siervo del siervo del siervo del siervo. Tú vas a ser un siervo nada más. Eso es lo que nadie quiere escuchar, porque todo el mundo quiere una posición y todo el mundo quiere un puesto. A esto ellos le han atribuido, le han imputado el nombre de llamado. Este es el llamado de Dios. Si tú no eres profeta hoy día, o eres levita, o eres apóstol, o eres no sé qué, entonces no tienes un llamado de Dios. Pero igual el Señor te ha llamado a dar, ¿no? A sacar tu cartera porque el Señor te ha provisto, entonces tu llamado es a dar. Y empiezan a sacar de contexto toda la escritura preciosa a la cual el Señor nos ha enseñado de cuál es ese llamado. Lo que muchas veces pasamos por alto es que Adonai nos mandó a obedecer sus estatutos, a observarlos y a vivir conforme a ellos, y así poder obedecer al supremo llamamiento que es ir por todo el mundo y predicar la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Ese amigo, ese Javerim, ese querido, amado, familia, amigo, ese es tu llamado. No busques más. Tu llamado está en obedecer a Dios, si es que has creído en Él. Si no has creído en el Señor, sigue buscando ese llamado, pero nunca llegará. Y así te pasarás 40, 50, 60 años en el supuesto evangelio que vives tú, y ni siquiera podrás llevar el evangelio correcto. Porque el evangelio es en poder y no es por palabra. Es en acción y no es por palabras. Es con tu vida misma que tú reflejas a Cristo en tu vida para que las otras personas puedan creer. Verso 4. Este es muy cortito esta haftará, ¿eh? Si lo haces, pero les dije que tenía mucha riqueza. Si lo haces, Hashem cumplirá lo que me prometió cuando dijo, si tus hijos prestan atención a cómo viven, conduciéndose honestamente delante de mí con todo su corazón y ser, a ti nunca te faltará un hombre en el trono de Israel. Esa fue la promesa que le hizo Adonai, ¿a quién? A David.
Y le está diciendo David a Salomón, si tú haces conforme a lo que Adonai ha establecido, nunca faltará un hombre que ocupe el trono de Israel. Y mira lo que dice Salmo 132:12. Si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré, entonces sus hijos también, y para siempre se sentarán en tu trono. Cuán grande mitzvah es esta, ¿eh? Cuán grande instrucción y ordenanza es esta, pero también viene con jukot, viene con promesa, viene con esta promesa del Señor. Si mira lo que dice, si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré. Aquí no dice les enseñé, le dice les enseñaré. ¿Y de cuándo nos está enseñando a nosotros el Eterno? Aparte de nuestro diario vivir, de Shabbat en Shabbat. Es que nosotros tenemos esta oportunidad de congregarnos, ¿no? De ser pueblo, de ser iglesia, de tener comunión unos con otros. Y de esta manera el Señor es quien nos está enseñando. Porque esta ¿cómo se llama? Es una palabra que en presente continuo. Se me fue ahorita lo que estaba buscando. Esta palabra fue dada, pero hasta el día de hoy sigue, está vigente. Está vigente. Y mi instrucción, la cual les enseñaré entonces sus hijos. ¿Está hablando de quiénes? De la descendencia. De nuestra descendencia también lo hará. Como que yo y mis hijos, ¿no? Claro, entonces si tú lo haces, también tus hijos lo harán. Como que ellos lo van a ver y van a seguir. Esto es la herencia del Señor para con nosotros. Una herencia que nos da aquí en la tierra. Una herencia que nosotros podremos disfrutar aquí en la tierra. Yo ver cómo mi hija está creciendo en Torah. En la palabra de Dios. Exacto. Y luego ver su crecimiento en Torah. Y luego ver su desarrollo en Torah. Y luego ver que ella, si es que el Señor permite y me da nietos, La descendencia de pueda ver que mi hija está instruyendo en Torah a sus hijos, a mis nietos. Esta es una promesa preciosa, pero es algo que empieza por mí. Empieza por mí. Empieza por nosotros. Por ejemplo, tienes que ser tú para que tus hijos te sigan. Claro, mira lo que dice Primera de Reyes 6:12. Referente a esta casa que tú estás construyendo, si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observas todos mis mitzvot y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David tu padre. Esta es una palabra que le está dando ¿quién? Hashem a Salomón. Esto ya es una palabra que le está diciendo a Salomón. Y mira lo que dice Primero de Reyes 8:25. Una respuesta de Salomón a Hashem. Mira lo que dice, ¿eh? Ahora por lo tanto, Adonai, Elohim de Israel, cumple lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste, nunca te faltará un hombre delante de mi presencia que se siente en el trono de Israel, si solo tus hijos tienen cuidado de su senda, para que así caminen en mi presencia, tal como tú has caminado en mi presencia. ¿Vieron este vaivén? Muchos años después, eso se volvió una conversación. Adonai le dijo a David, David le dijo a Salomón, luego directamente Adonai habló con Salomón, por lo tanto, para que Salomón pudiera pedir que se hiciese vívida, tangible esta promesa, ¿qué tuvo que hacer? No, hacer lo que se le pidió, conducirse como se tenía que haber conducido, actuar como se tenía que haber actuado, como se le había ordenado, como se le había dado la instrucción, como se le había dado esa preparación previa para que él fuese un Ish. Ish es un hombre conforme a la voluntad de Dios, que hace, piensa, cree, actúa como Dios lo hace, como Dios lo manda. Ese es un Ish. Entonces Salomón le dijo, por lo tanto, Adonai, Elohim de Israel, cumple lo que prometiste a tu siervo David en 1 de Reyes 8:25, cuando le dijiste que nunca faltará un hombre delante de mi presencia. Y mira lo que dice 2 de Crónicas 6:14. Así dijo Adonai, Elohim de Israel, no hay Elohim como tú en el cielo o en la tierra. Tú guardas el pacto con tu siervo y le muestras misericordia, siempre que ellos, ¿qué dice aquí? Caminen en tu presencia con todo su corazón. Aquí no está hablando de sentimientos pragmáticos. Aquí no está hablando de pragmatismo. Aquí no está hablando de sentimentalidad. No, está hablando
de una persona que ama al Señor con todo su corazón porque vive para el Señor, porque se ha despojado de sí mismo y porque ha entendido que para el vivir del Señor es necesario que nosotros caminemos, estudiemos, leamos, actuemos, pensemos como Adonai piensa. Verso 5 de Primera de Reyes 2. Además, tú estás consciente de lo que yo no voy a redundar en esta parte, porque yo solamente voy a tomar una porción de aquí, pero vamos a leerlo. A lo que Joab, el hijo de Teyurá, me hizo. Esto es lo que hizo a los dos comandantes del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de él, de Yeter, o Yeter. Él los mató derramando la sangre en guerra en tiempos de paz, poniendo la sangre de guerra alrededor de su cintura y la sandalia que estaba en su pie. Por lo tanto, trata con él de acuerdo a tu sabiduría. Le dice, no permitas que su cabeza llena de canas descienda al Sheol, a la sepultura, descienda en Shalom a la sepultura, perdón. Pero ahora muestra bondad a los hijos de Virsilia, de Gileadi, inclúyelos con aquellos que comen en tu mesa, porque ellos vinieron y me apoyaron cuando yo estaba huyendo de la faz de tu hermano Absalón. Como referencia, vamos a rápidamente a 2 de Samuel 19:32 y dice así: Barzillai era un hombre muy viejo, 80 años de edad. Él había proveído para las necesidades del rey cuando él estaba en Mahanayim, porque él era un hombre rico, únicamente, ¿no? Como para que podamos conocer quién era este hombre. Y mira lo que dice el 8. Finalmente, tú tienes contigo a Shimei, el hijo de Gera, el Benjaminí, de Barují. Él me maldijo con terrible maldición cuando yo iba de camino a Mahayanim. Qué nombres tan raros, tan difíciles de pronunciar. Y él descendió a enfrentarme en el Jardén. Así que le juré por Adonai que yo no lo haría matar a espada. Ahora, el 9. Ya vamos a terminar. Sin embargo, tú no debes dejarlo ir sin castigo. Tú eres un hombre sabio y sabrás lo que debes hacer. Tú llevarás su cabeza llena de canas a la sepultura con sangre. Esta fue una petición de David, ¿no? Entonces David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Dice Hechos 13:36, porque David en verdad sirvió para los propósitos de Hashem en su propia generación, pero después de eso murió y fue sepultado con sus padres y sí vio corrupción. Hermanos y amigos, cuando nosotros servimos realmente para los propósitos de Adonai, podrá venir lo que venga. Podremos morir de la manera más despiadada, más atroz. Que nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie nos podrá quitar la felicidad de nuestro servicio al Señor. Cuando nosotros vivimos realmente para cumplir los propósitos de Adonai en nuestras vidas. Esta es una persona que conoció a Cristo, que Cristo vino a él y que Cristo le recibió. Una persona que tiene una gran deuda con el Señor. Una persona que quiere vivir honrando al Señor. Una persona que quiere tener una devoción y un encuentro con aquel que le salvó. Aquel que le ha perdonado la vida. Aquel que le ha dado esta oportunidad de seguir viviendo. Aquel que le enseñó una pizquita de vida eterna, de la eternidad. ¿Sí me explico? Esta es una persona, y esta persona debemos de ser tú y yo. Unas personas agradecidas. Porque dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé qué tipo de conciencia tengas tú, qué tipo de concepto tengas tú acerca de lo que el Señor te ha perdonado. Quizá digas, bueno, pues yo no he sido mala persona, mi Señor no me perdonó poco, pero yo te voy a decir algo, la paga del pecado es la muerte. Y no habla acerca de la muerte en vida, habla acerca de desaparecer para siempre. La segunda muerte, la muerte eterna. De eso habla la Escritura. La paga del pecado es que tú desaparezcas eternamente, que estés eternamente separado de Elohim. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces yo te voy a decir algo. No hay pecado ni chico ni grande. No hay pecado blanquito, no hay pecado rojo, no hay pecado moreno.
El pecado es pecado. Y todo lo que produce el pecado es muerte, destrucción, ira. Eso es lo que produce maldición para tu vida. Entonces, si nosotros hemos conocido al Señor, entonces debemos de tener y empezar con esta teshuvá, de dejar aquellas cosas que nosotros pensamos que habíamos dejado, pero que de momento encontramos que están dentro de nosotros, que siguen vigente, que nos siguen moviendo las fibras, ¿no? Llámense fiestas, llámense cumpleaños, llámense, no sé, estas fechas decembrinas, ¿no? Que son sumamente aberrantes, ¿sí me explico? Porque todo el mundo dice, bueno, pues el nacimiento de Jesús, pero yo me voy a embriagar, y ya saben esas historias, ¿no? Y son cosas que ni siquiera ellos conocen al Señor. Pero si todo esto aún te sigue moviendo, yo creo que es tiempo de poderle pedir perdón al Señor, de poder hacer teshuvá diciendo, no haciendo teshuvá de, ay, me arrepiento, Señor, perdóname, no, sino de volverte de donde estás caminando, de volverte de esas prácticas a los ídolos, de consagrar tu corazón a la idolatría, porque ese es algo de lo que el Señor aborrece, la idolatría. ¿No es así? Por lo tanto, si esto aún te mueve, las fibritas, ay, es que fin de año, ay, es que el otro, ¿cómo se llama? El Día de los Reyes y no sé cuál, y no sé cuál, y las Navidades, y empiezas a pensar, ¿no? En miles y unos de festejos que hay en este calendario o este mundo sistemático, te siguen llamando. Entonces tú puedes decirle al Señor que te ayude. Señor, ayúdame, necesito por favor que me quites esta espinita porque cada vez está yendo más profunda. Y ustedes saben cuando se entierra en una astilla, ¿no? Que empieza a caminar, empieza a absorber y dicen que es fatal, ¿no? Puede ser mortal, que te puede empezar y que te puede recorrer hasta la vena y no sé qué. Creo que es lo que me habían dicho a mí, ¿no? Si una astilla de un árbol, ¿no? Así es el pecado. Un poquito de pecado te puede llevar hasta la muerte y tú ni siquiera te das cuenta. Estás tan acostumbrado a que te llamemos hermano o hermana que tú piensas que eres hermano y hermana, pero aún sigues teniendo estas cosas. ¿Me explico? Piensas que se puede convivir, piensas que puedes ser hermano y hermana con estas cosas. Quiero decirte que puedes ser hermano y hermana, pero tu meta, pero tu responsabilidad es desechar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas aborrecen Dios. Dios aborrece todas estas cosas. Y si tú quieres amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces tendrás que despojarte de... Yo me tengo que despojar de quién es David. Todos los días estoy en esta lucha, ¿eh? Y mira, Baruch Hashem, voy ganando. ¿Por qué? Porque el Señor me ha amado y me ha perdonado. Y porque me debo a Él. Por lo tanto, estas cosas... bueno, yo había decidido dejarle de hablar a una persona, ¿no? Ya llevaba ya casi, ¿qué? 2 años sin hablarle a esta persona, una persona cercana. Y bueno, dije, vale, va a terminar este año, vamos a empezar otro. Pero ¿sabes algo? Mi Dios no es un Dios que se rige por años, no es un Dios que se rige por calendarios. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y si Dios viniera el día de hoy, si Yehoshua volviera el día de hoy, yo no quiero quedarme con nada. Quiero todo de Él, no quiero nada de mí. Y bueno, le llamé a esta persona, le saludé, le deseé que el Señor la injerte, ¿no? En el pueblo y que pueda tener misericordia de ella y le saludé, ¿no? Y no quiero decir que me liberé, sino que hice lo que era correcto ante los ojos de Dios. Y no quiero que haya en mi corazón nada. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, en esto está en la idolatría. Porque el decir, es que esta persona me hizo mucho daño. ¿Tienes un ídolo contigo mismo? ¿Sí me explico? O sea, me quiero tanto que ya no voy a permitir que nadie me haga daño. No. No significa tampoco que te tienes que dejar de pisotear, sino que tu corazón y tu mente tiene que estar conforme a la voluntad de Adonai. Y el Señor dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Un maestro de mi esposa hizo y trató de hacer esa ecuación y dio la conclusión, un matemático, un físico matemático, que es infinito el número, 70 veces 7, es para siempre. Y acuérdense solamente de algo, que el siervo no es mayor que su Señor. Si Yehoshua perdonó lo que le hicimos, porque nuestro pecado lo mandó a la cruz,
¿Quiénes somos nosotros para ¿Quiénes somos nosotros para perdonar? Aquí, Señor, tengamos este corazón, tengamos este pensamiento. Vamos a terminar entonces. Cuando nosotros servimos realmente para los propósitos de Adonai, podrá venir lo que venga. Podremos morir de la manera más despiadada, repito, que nada ni nadie nos podrá quitar de la felicidad de nuestro servicio a Dios. Nuestro amor por Adonai se ve reflejado en nuestro temor y en nuestra obediencia a Él. Esto es evidencia de nuestra salvación. ¿No? ¿No es así? Cuando mi esposa, no es que me regaló un reloj, mi esposa, ¿no? Sí. Sí, es cierto, me regaló un reloj. Entonces, yo muestro, ¿no? No que me haya gustado el reloj, me encantó. Sin embargo, cuando yo me pongo el reloj, me estoy acordando de ella. Y ¿sabes algo? Estoy demostrándole que la amo. ¿Por qué? Porque ella me lo quiere haber puesto. Cuando nosotros actuamos con temor y en obediencia a Hashem, entonces, ¿a quién estamos mostrando esta evidencia de nuestra salvación? ¿A las personas? ¿O primeramente a quién? A Dios. Si nosotros ponemos el accesorio, la obediencia como si fuese un accesorio, es algo que no tendríamos ni siquiera que quitarnos. Yo duermo con reloj, no porque me lo haya regalado mi esposa, sino porque tengo un hábito de dormir con el reloj, como un accesorio. Y si nosotros hacemos de nuestra obediencia un hábito, pero este hábito se genera con previo estudio de la Escritura, para que tú puedas saber qué es obediencia y qué es desobediencia, para que puedas tener un criterio. Por eso es que cuando David estaba ordenando, y no era David, era Adonai por medio de David que estaba ordenando a Salomón, le estaba diciendo, estás preparado para ocupar mi lugar. No está diciendo, en el camino aprenderás, no. Estás listo para poder ocupar mi lugar. ¿Nosotros estamos listos para poder ejercer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Nosotros estamos en un caminar. Estamos llamados a un proceso en nuestras vidas. Sin embargo, tiene que haber esta parte de nosotros que tiene que dar su mano a torcer y decir, Señor, ya no quiero vivir ya como yo vivía, ¿no? Por vivir como yo he querido vivir, he fallado tanto, todo me ha ido tan mal, he tomado malas decisiones, me he cerrado muchas puertas, etcétera, 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 etcétera. Señor, quiero que vivas en mí, ¿no? Eso es lo que pasó con Joseph. Cuando él en prisión murió a él mismo, empezó a testificar de la voluntad de Dios, de quién era su Dios, cuando él empezó a obrar conforme a la voluntad de Dios y Dios empezó a manifestar en él. De esa manera Joseph pudo ser libre. A Joseph no lo libertó su bonita carisma o su cara guapa. A Joseph lo libertó el Eterno cuando estuvo preparado para poder ejercer lo que tenía que ejercer ahora. ¿Cuándo vamos a estar listos nosotros para poder tomar el lugar que tenemos que tomar ante la casa y ante el pueblo de Adonai? Para poder llevar las cargas de los demás, para poder ser ese brazo en el cual se puedan recostar, para que podamos ser esos árboles en el cual vengan los pájaros a reposar en nuestras ramas y puedan saciarse y puedan hidratarse y puedan comer del fruto de Hashem. ¿Cuándo estaremos preparados para eso? ¿Estamos dispuestos a vivir así? ¿No es así? Vamos a terminar. David había reinado en Israel por 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino fue establecido grandemente. Primera de Crónicas 29-23 dice así: Salomón se sentó en el trono de Adonai como rey, ni siquiera en el trono de David, sino en el trono de Adonai como rey, en lugar de David su padre, y prosperó todo, e Israel le obedecía. ¿Por qué? Porque no estaba gobernando Salomón, estaba gobernando. ¿De qué manera nosotros vamos a permitir que el Señor gobierne nuestras vidas? ¿No? Señor, sé tú el rey de mi casa. Pero mi casa, no, está patas para arriba. Señor, sé tú el rey de mi vida. Y mi vida está más desordenada que el laberinto del fauno. ¿No? Aquí vemos en esta porción anterior, cuando se refiere a que David será su único rey, el Señor lo dice, porque lo sabemos, ¿no? Pero es necesario rebobinar que él mismo quien iba a gobernar, o quien estaba gobernando por medio de David, tal como lo vimos que él gobernó por medio de Joseph, y su obediencia, amor y devoción
guiaron al pueblo conforme a la instrucción de Hashem. Por lo tanto, David ordena conforme al debido proceso a Salomón, su sucesor al trono, que guarde y obedezca los mandatos y estatutos, y le insta que sea un Ish, un hombre valiente y esforzado, conforme a la voluntad de Adonai. Cuando hacemos lo que el Señor pide, recibiremos entendimiento. Cuando hacemos lo que el Señor pide, nosotros recibiremos el entendimiento para poder ejecutarlo. ¿No es así? Aunque no lo entendamos en este momento, hay que tener en cuenta esto. Si el Señor te pide que lo hagas, tú hazlo, aunque no lo entiendas. Porque en su momento, cuando el Señor quiera, te será revelado por qué fue que te lo pidió. Y entenderás. O no. O no. Y así empieza a dar una serie de instrucciones y directrices para terminar lo que él empezó. Además, David conocía la promesa de Hashem para Salomón y sabría la sabiduría que tendría, puesto que le dice: eres hombre sabio y sabrás lo que debes hacer. El versículo 15 dice que Salomón logró hacer de Israel una nación muy poderosa, y podremos ver que esto aconteció porque su trono estaba gobernado por Hashem. Amén. Que nuestra vida realmente sea gobernada por el Señor, que no lo digamos de dientes para afuera, ni por caerle bien al hermanito, ni porque diga, ay, es que este hermanito ora bonito, porque dice, Señor, sé tú el capitán de mi barco. No, que nuestras vidas sean el reflejo del amor de Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué, hermanos? Porque su sacrificio valió la pena. Porque su sacrificio valió la pena, porque Él murió por la humanidad. Aquí el punto es que la humanidad quiere seguir como si estuviese muerta todavía. Él nos llamó de muerte a vida, pero la humanidad quiere seguir muerta. Este es nuestro deber. Instruir a nuestros hijos en Torah, tener la Torah tan cerca de nosotros como tenemos el pan, como tenemos el agua, ¿no? Como tenemos aquellos deleites. Porque en serio, yo lo he visto, por ejemplo, con la Sonita, no voy a testificar de ella, de que ella está emocionada y está leyendo la escritura, y la Sonita empezó leyendo un versiculito, que yo me acuerdo que me decía, no, que sea yo leo 1 o 2 versiculitos, y de repente me dijo, oye David, es que esto que acaba de mandar Mari ya lo vimos, ¿no? ¿No? Ella estaba equivocada, ¿no? Porque ella decía que eso ya lo había visto, pero no se acordaba que ella ya lo había estudiado personalmente en casa. Por lo tanto, la porción que acontecía, ¿no? La que sucedía, era la que íbamos a ver apenas, pero ella ya la había comido. Ella ya hasta la había pasado, ¿no? Ya había rumiado la Sonita, ¿no? Había pasado, ya la había procesado, la había vuelto a sacar. Y yo la verdad es que me alegraba bastante, ¿no? Me alegraba bastante cuando la Sonita, ¿no? Cuando algunos otros hermanos también me llaman y me dicen, oye David, mira que esto, lo otro. Esto en serio que me llena de gozo, porque digo, esta es la voluntad del Señor, que le conozcamos a Él. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? Y no nos toma mucho tiempo, hermanos. Mira, hasta nos mandan. Claro. De lunes a viernes. Eso es, o sea, mandamos lo que es la... Antes era un poco más complicado porque yo pues decía, como dicen, abre donde, Dios mío, quiero que me enseñes tu palabra, y abrir donde tú ves. Claro. Lo hacía yo así. Sí. Al final, creo que muchos los hemos hecho así, sí. Pero al final no entendía nada porque un día leía eso y al otro día Dios me mandaba a Hebreos, a Números, a David, y al final no entiendes nada. Eso es. Pero ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos un orden en nuestras vidas. Una dirección. El libro que empezaste, termínalo. No, porque este libro te va a llevar a un paralelo con otro libro. ¿Para qué? Para que puedas tú ir entendiendo el contexto de cómo van las cosas. Hoy la primera vez que empecé algo a seguir, el de Génesis. Primera vez en la vida que lo lees de continuo, ¿no? ¿Lo has leído? Una novela. Mira, Baruch Hashem. Me gusta como un libro y que no quiero saber más porque pienso, ¿qué va a pasar? Eso es. Y les voy a decir algo, como estaba hablando en la mañana con Víctor, ¿no? En la Escritura están las vidas de nuestros patriarcas, de nuestros hermanos del pasado, que ellos también tenían una vida normal. Sí, con todos los problemas y todo. Con sus problemas, con sus altibajos, con esto. Sin embargo, mediante ellos el Señor le plació que fuesen los testimonios que el día de hoy nosotros estamos leyendo. Pero sépase
que el día de hoy, nuestras vidas también están siendo escritas en el libro de la vida. Recuerden esto, ¿no? Nuestras vidas están siendo escritas, nuestras acciones, lo que hacemos, lo que no hacemos. Me acuerdo como decía Víctor, esto es como cuando vas a la compra, ¿no? Todas las cosas van pasando tic, tic, por el láser, ¿va? Tic, 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 todas aquellas cosas van pasando por el láser, para que cuando estemos delante del gran trono blanco, seamos expuestos, seamos evidenciados tal cual somos. Lo que llevamos. Lo que somos, lo que deseamos ser y nunca fuimos, o lo que fuimos y nunca dijimos. ¿No? Que no decaiga nuestro ánimo. Shabbat Shalom, Javerim. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo. El Señor está más cerca. Maranata, Maranata, porque Mashiach viene ya. Maranata, nuestro Redentor y Rey, viene ya. Y Él vive. Amén. Maranata. Shabbat Shalom. Un abrazo, hermanos. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el próximo Shabbat. Ya se acercan nuevamente nuestras fiestas, ¿no? Ahora sí, nuestros días de asueto. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom nuevamente. Y no quiero dejar de decir Shabbat Shalom hasta que se acabe Shabbat. Un abrazo para todos.